cuando voy a hablar de este tema, o de un tema donde se involucre este animal, la verdad es que me emociono, porque es exactamente la fiera, el animal preferido. O sea, el gato yo lo tengo como un paliativo, sí, una réplica menor, pero lo que me emociona y quisiera tener en mi casa es un león. Entonces, como no puedo, entonces me conformo con un gato, ¿verdad? Características del león de la tribu de Judá. Ese programa ustedes tienen ahí en la mano, tienen en la portada, ¿verdad? Ese felino bello, precioso, ¿verdad? Es un animal impresionante, siempre lo ha sido. Y entonces se compara al Señor Jesucristo precisamente con el león. A veces en la vida parece como si Dios, en un momento, si Dios estuviera ausente, cuando no lo vemos actuar en momentos claves, en momentos importantes de nuestras vidas. Pensamos como que Dios se ha olvidado de nosotros, que Dios no está haciendo nada por nosotros. Déjame decirle que no es cierto, eso no es verdad. Dios está más atento que nunca a su pueblo y a sus hijos. Y los leones también muchas veces se pasean por algunos lugares de la reserva para esos animales en muchas partes del mundo, como si no estuviera sucediendo nada, como si ellos estuvieran al margen de lo que les circunda. Allá en la reserva de los animales en Masai, en Kenia, esos leones, y yo veo muchos videos de ellos, esos leones verdaderamente parecen inofensivos. Usted lo ve, el comportamiento de ellos parecen inofensivos. Ellos se revuelcan en los pequeños arbustos, es decir, juegan, se refriegan contra las ramas de algunos árboles, como si ellos estuvieran tratando de peinarse su melena. Y es interesante verlo. Ellos beben agua tranquilamente en algunos lugares, en algunos arroyos muy quitados ellos de bulla. Ellos también muchas veces caminan sin prisa, es decir, van a un paso lento. Y usted sabe, lo hacen porque siempre ellos tratan de guardar sus energías para utilizarlas en los momentos de perseguir su presa, que tienen que a veces agotar velocidades de hasta 60 kilómetros por hora detrás de una presa y más. Bueno, tal vez el único momento en que uno le puede ver los colmillos, los dientes y ver los enormes colmillos es cuando ellos abostezan, ¿verdad? O emiten un grito de alerta para que todo a su alrededor, en un radio de varios metros, cientos de metros, se enteren de que él está allí y que él es el rey de la selva. Sin embargo, este aspecto sereno del león
nos pudiera a nosotros engañar. Nos pudiera engañar. Ellos están así relajados muchas veces. ¿Saben por qué? Porque ellos no le temen a nada. Ellos están conscientes de que tienen suficiente fuerza. Sus garras son muy potentes, sus mandíbulas, sus colmillos y su destreza, todos los animales prácticamente le tienen cierto temor, y si no temor, le tienen cierto respeto, aun aquellos que son mucho más grandes que ellos, ¿no? Ellos saben que son fuertes, que son poderosos, ellos son feroces, y un solo rugido podría hacer temblar a cualquier humano o posiblemente cualquier otro animal que estuviera cerca por allí, porque sus rugidos son potentes y usted lo puede escuchar con fuerza. Además, infunden temor. Justamente anoche veía yo, no pude verla, pero había un documental de casos de la vida real, de un joven que fue a trabajar como médico, lo mandaron a una comunidad muy remota, y entonces él no sabía bien, llegó allí, el carro en el que iba tuvo problemas y se le pinchó una goma, y entonces iba a trabajar a un lugar un poco inhóspito, y entonces se ve allí, no pasa ningún vehículo por allá. Cuando va a buscar las herramientas para cambiar la goma, no las tiene, y está ahí, y entonces le coge la noche allí, y de repente él oyó el rugido de un león. Inmediatamente fue y se metió en su vehículo, ¿verdad? Estaba descapotado, puso la capota y se puso allí muy, muy temeroso. Solamente el oír a una distancia considerable el rugido de ese animal. Allí amaneció, ¿verdad? Allí amaneció. Y lo que quiero realmente hablarles es de lo importante que es conocer, ¿verdad? Ese animal, porque la Biblia compara al Señor Jesucristo como el león de la tribu de Judá. A veces la vida parece así, como si Dios estuviera paseando, estuviera muy desintonizado, no lo vemos actuar, no lo vemos hacer nada justamente por nosotros, y oímos inclusive que la gente se burla de él, como si él fuera cualquier cosa, ¿verdad? Que no existe, y vemos que él no se defiende como nosotros quisiéramos que se defendiera en un momento determinado. Cuando la gente se está no solamente burlando de él, sino diciendo cosas muy, muy, muy fuertes acerca de Dios. Dice Isaías 31:4 que a Dios no lo espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos. Así que por mucho tiempo la iglesia ha presentado una personalidad de Dios, del Hijo de Dios, como el Cordero. Y qué bonito, qué interesante ver a Jesucristo como el Cordero de Dios, como fue presentado por Juan. Dice que quita el pecado del mundo. Pero antes de su segunda venida, la Biblia lo presenta entonces como un león. Lo presenta como el león que rugirá, el león de la tribu de Judá. Y si nosotros nos vamos a Apocalipsis, libro de Apocalipsis, el último libro de profecía, de revelación, el capítulo 5,
Los versículos 4 y 5 dicen: y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Judá era el cuarto hijo de Jacob, y quien alabó a su padre en el momento de angustia y necesidad. Y por esa razón, Judá, el nombre de Judá significa alabanza. El nombre de Judá significa alabanza. Entonces, el león como tal tiene ciertas características. Por sus características podemos definir qué significa. Significa realeza y simboliza la realeza, el poder, la justicia, la ley, el orden, la generosidad, la dignidad, la firmeza, entre otras cualidades, así como lo es justamente nuestro Señor Jesucristo, quien no solamente fue el cordero inmolado, sino que ahora hay que verlo con esas características del león. Y Jesucristo, dice la palabra de Dios, que ha vencido y por lo tanto será el único digno de abrir no solamente en este caso los sellos de los juicios, pero también, ¿qué otra cosa? De abrir el libro donde estamos todos nosotros inscritos. ¿Para qué? Para vida eterna. Allí estamos inscritos y no cualquiera pudiera, ¿verdad?, tener la autoridad para abrir ese libro. Pero como Él venció, dice la palabra, Él allí abrirá el libro. Y ese libro está lleno de informaciones interesantes, pero hay no solamente ese libro, hay muchos otros libros, déjenme decirle. También está el libro de los vivientes, pero también está el libro de las obras, es decir, todas las obras que nosotros hemos hecho aquí en la tierra están y siguen siendo anotadas en un libro. Y un día esos libros serán abiertos. No crea que esos libros se van a dañar en el tiempo. No crean que esos libros se van a borrar. Esos libros serán abiertos y serán leídos. Y todas aquellas cosas ocultas, aquellas cosas que usted piensa que nadie las sabe, algún día aparecerán allí en ese registro de Dios, en ese libro, pero también las buenas obras que usted ha hecho, porque Dios es un Dios justo, también aparecerán en ese libro. ¿Cómo vemos a Jesús en principio? Para llegar a la conclusión de ese nombre, ¿cómo vemos a Jesús? Bueno, cuando estaba aquí en la tierra, Él enfrentó el peligro. ¿Cómo Jesús enfrenta el peligro mientras estaba aquí? Siendo Él el león de la tribu de Judá. Bueno, en principio viene una violenta muchedumbre y sale en busca de Jesús. Esos hombres salen armados con palos, con espadas, y también les acompaña una tropa de soldados. Y alentados con el propósito de encontrarlo, dice que ellos cruzan esas calles oscuras de Jerusalén y entonces se encaminan hacia el monte de los olivos en el valle de Cedrón, y están tras la pista del Hijo de Dios, en este caso del Cordero de Dios. Y aunque es de
es de noche, una noche posiblemente de luna llena. Ellos andan bien preparados, ellos portan antorchas que le ayudan a ver a corta distancia su objetivo. ¿Por qué? Para alumbrar el camino, porque las nubes ocultan la luz de la luna en ese momento. Usted sabe que muchas veces hay noches, las noches de luna llena, donde no necesitamos lámpara, no necesitamos nada, sino que esa luz que refleja justamente la luna es suficiente para nosotros ver. Pero en este caso parece que las nubes estaban interrumpiendo, ocultando de alguna forma la luz de la luna. Ellos estaban tras Jesús, y aunque Jesús conoce el peligro en que él estaba, porque sabía que próximamente se iba a ver con ellos, Jesús sencillamente no se mueve de donde está. Él se queda justamente allí. La muchedumbre se acerca a él con el traidor a la cabeza, con Judas a la cabeza. Y quien había sido uno de sus compañeros de ministerio, y como él le dijo, algunos dicen que en forma despectiva, no lo sé, pero le dice amigo, ¿verdad? ¿A qué viene? Él lo identifica porque conoce las intenciones realmente de su corazón. Pero Jesús no sale corriendo, ¿no? Jesús no saca las garras tampoco y los enfrenta. Uno de sus discípulos, Pedro, sí sacó la espada para tratar de defender a su maestro, y le tiró a uno de ellos, a Malco, y dice, fue a la cabeza, pero apenas le llegó por la oreja y le cortó la oreja. Y el león, en vez de terminar de comerse a esta persona, a este soldado que andaba persiguiéndole a él, en este caso vemos la reacción del león, que lo que hace es coger la oreja y pegársela allí, y mandar a Pedro a que entre su espada en su vaina y que no se preocupe por eso, que él estaba justamente preparado para lo que vendría. ¿Qué actitud más extraña de un león? Lo que pasa es que en esta oportunidad él nos está presentando como el león. Él se está presentando justamente como el cordero. ¿Y cómo es un cordero? Manso. Un cordero, usted ve, por ejemplo, una ovejita es mansa, ella no se va corriendo fácilmente, ella no tiene forma como defenderse, ¿verdad? Con unos cachos. ¿Quiénes son los que tienen esos cachos? Las cabras, los cabritos. Ellas son prácticamente inofensivas. Por eso me da tanta pena, ¿verdad? Cuando matan una ovejita, un corderito, pero después yo me lo como, ¿verdad? Pero sí, porque ellos así, y apenas hacen cuando le cortan la cabeza. Y eso es tremendo. Una vez fui con mi hija más pequeña, y yo estaba antojado de una guinea, pero quería que fuera muerta ahí mismo, agarrada, viva, etcétera. Y me voy a la feria ganadera, y allí la persona va, y yo voy con ella, y agarran la guineíta, y así, y ella está conmigo, y cuando el hombre agarra la guineíta, ya se queda así, y le corta la cabecita. Dice, papi, yo no vuelvo contigo. Oh, qué cosa más terrible. Y entonces, a partir de ese momento, sabe que la muchacha entonces no me come carne, y no hay forma de que ella coma carne, ni ella no come carne. Porque ella, su conciencia le fue lastimada
al ver cómo este hombre abusador, terrible, le corta la cabeza a esta pobre guineíta, y después, para colmo, verme a mí disfrutar comiéndome la carne de la guineíta. Y yo, mija, es que Dios lo que no quiere es que nosotros le hagamos maldad a los animales, pero sí Él nos mandó a matar y a comer, porque es una fuente de alimentación, eso es así. Pero ella no comprende, no comprendió eso. Una vez me dijo, papi, ni siquiera la cucaracha mate. Digo, ajá, así sí es verdad que no vamos a llenar de estos insectos. No. Bueno, pues Jesús reacciona de esa manera como el Cordero de Dios. Jesús permanece tranquilo y Jesús da un paso al frente. Fíjense que no sale corriendo, da un paso y le pregunta a ellos, ¿a quién buscáis? ¿Quién ustedes buscan? Porque yo en la noche y como que no reconocían, no sabían, no conocían a Jesús. Y entonces ellos respondieron, sabían el nombre, a Jesús Nazareno. Entonces cualquiera que le dicen, ve ese escenario, esta gente con espadas, con palos, dispuesto a lo que sea, cualquiera se repliega hacia atrás y asume una actitud de defensa. Pero Jesús tampoco se acobarda, ni huye, ni tampoco le dice una mentira. Posiblemente uno de nosotros al ver la situación era, ¿a quién? ¿A Jesús de quién? De Nazareno. ¿Y quién es ese? Él no está con nosotros. Él no es parte de nosotros. Nosotros andamos en otra cosa por aquí. Y los despistan y que ellos se vayan por otro lado. Y dice, bueno, ya nos escapamos. Jesús no. Jesús le dice, sí, ustedes buscan a Jesús Nazareno, pues yo soy. Y cuando le dice yo soy, dice la Escritura que ellos se desplomaron, cayeron a tierra. Y era el momento clave para comenzar a masacrarlos. Me imagino que Jesús los deja que se reincorporen, que se levanten. Y entonces Jesús le da esa respuesta y asume esa actitud de valor, una actitud de valor. Si algo tiene el león es coraje, es valor para enfrentarse a la realidad. Él no se repliega, él tiene que estar básicamente acorralado, y si lo acorralan, entonces él va a defenderse, él va a pelear. Pocas virtudes son tan admiradas realmente en un líder como es justamente la actitud del valor. El tener el suficiente valor para permanecer firme y para permanecer dispuesto a enfrentarse a la realidad, a la situación. Y este es el ejemplo que nosotros tenemos en nuestro líder. Es alguien de valor. Dice Apocalipsis 5:5, mira el león que es de la tribu de Judá. Ese león, qué fuerte es. El león entonces se asocia a la valentía. Y no sé si alguna vez usted se ha encontrado así cara a cara, ¿verdad?, con un león. Pueden decirle que yo sí me he encontrado cara a cara con un león. Solamente que dividido por una gruesa pared de un cristal a prueba de todo tipo de golpe. Y entonces el león está de aquel lado y yo de este lado. Así que fuimos a un lugar allá en Pittsburgh y gracias a Dios que me complació. Y vino ese animal imponente, grandote, así. Fue y se paró frente al cristal. Y así mismo yo también me paré frente al cristal. Y estábamos cara a cara, solamente que divididos por esa pared, ¿verdad? Pero fue un momento verdaderamente emocionante. Ese valor, ¿verdad?, de
de este animal. Hay aspectos en los que Jesús ha demostrado entonces su valor como el león de la tribu de Judá. Varios aspectos. ¿En cuáles? En primer lugar, al defender la verdad. Número 1. En segundo lugar, al promover la justicia. Y en tercer lugar, al afrontar la oposición. Pero antes de ver estas características, vamos a tener entonces un momento de oración. Padre bendito, Dios de amor, gracias te damos en este día por traernos a tu casa, y ahora tenemos la encomienda de ser portavoces de tu palabra. Danos, Señor, la sabiduría para poderla transmitir como tú quieres. Llénanos, Señor, de tu poder. Solamente queremos ser instrumentos santos en tus manos. Bendice, Señor, a tu congregación, y que tu palabra sirva para la edificación, para el consuelo, sirva para exhortación, sirva para instrucción y para enseñanza de cada uno de nosotros. Te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, la primera característica que vemos en Jesús como el león es justamente cómo ha defendió y defiende la verdad con valentía. Nosotros nos vamos ahora a los evangelios, el evangelio de Lucas, justamente el capítulo 2, Lucas el capítulo 2, los versículos 41 en adelante. Dice la escritura: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendían las palabras que les habló. El mundo dominado por Satanás, que es el padre de la mentira, el mundo le hace falta valor para defender la verdad. ¿Por qué el mundo está en la condición que está? Porque no tiene el valor para defender la verdad. ¿Por qué el hombre es esclavo? Porque sencillamente no cree la verdad, no conoce la verdad. La palabra de Dios dice: y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. ¿Libres de qué? Libres del temor, libres de la inseguridad, libres de las preocupaciones. Cuando nosotros tenemos la verdad, podemos ir a cualquier parte del mundo, someternos a cualquier tipo de procedimiento que sea necesario, y mantendremos exactamente nuestra postura. ¿Por qué? Porque no tememos. ¿Por qué? Porque estamos diciendo la verdad. Pero cuando el hombre está hablando mentira, se vuelve temeroso, y en base a eso ya se ha determinado mediante instrumentos, como son los instrumentos
los detectores de mentira, que por algunas alteraciones que sufre el organismo pueden más o menos tener la idea cuando una persona no está diciendo la verdad. Te dirá, bueno, pero cualquiera se impresiona frente a alguien que le esté acusando o que le esté preguntando algo, aunque usted no lo haya hecho, cualquiera se impresiona. Pero eso está listo y está preparado para justamente determinar cuándo es por causa de la impresión natural y cuándo es el producto de estar escondiendo o falseando la realidad. Porque no solamente es la forma de la voz, pero también es la actitud que uno asume. Normalmente el que no comunica la verdad no quiere exponer los ojos, porque los ojos representan la lámpara del cuerpo, dice la palabra. Y a través de los ojos podemos determinar muchas cosas en las personas. Solamente usted tiene que pedirle a Dios sabiduría y un poquitito de psicología para saber cuando una persona en los ojos le está mintiendo. Mis hijas tenían que tener cuidado porque yo siempre decía, mírenme a los ojos. Ustedes me van a hablar, me van a decir algo, mírenme a los ojos. A mí me gusta que la gente me mire a los ojos. Yo quiero saber hasta dónde es confiable. Y los ojos hablan, los ojos dicen muchas cosas. No solamente es por la voz, la naturaleza de la voz, o a veces hasta los gestos. Yo fui investigador por muchos años. Interrogué a una cantidad enorme de gente y de personas en diferentes circunstancias. A veces estaba interrogando gente a las 11 de la noche, metido en una habitación, en un cuarto, con una gente ahí, y listo para esposarlo y para llevarlo preso, porque parte de mis funciones en ese momento justamente eran esas. Bregar con situaciones muy complicadas, pero muy difíciles. La última que me tocó fue en la institución donde trabajé. Hubo un robo, mucho robo de equipos de aire acondicionado y de muchas cosas. Entonces tuvimos que ir uno a uno con estas personas y ponerlo en un cuarto cerrado y comenzar a hacerle preguntas fuertes y a ver su respuesta y la actitud de sus ojos. Bueno, algunos de ellos fueron sometidos. No, fui a la fiscalía, elaboré todo un expediente y fui allá y los sometimos a la justicia, porque eran los que tenían realmente no solamente el perfil, pero también habían algunas pruebas que lo podrían incriminar. ¿Y cómo lo podíamos? Bueno, en su respuesta, pero también en su actitud y sus ojos. Hermanos, cómo defendía la verdad y cómo el hombre hoy no puede defender la verdad, porque vivimos en un mundo lleno de tinieblas y la gente prefiere vivir en las tinieblas y en la oscuridad para que no le vean los ojos, para no identificarse. Es mejor en las tinieblas para pasar inadvertido. Nadie se da cuenta que soy yo que voy por ahí, o que soy yo que estoy allí. Es mejor la vida tras las cortinas. Es mejor la vida tras una máscara. Alguien decía, un payaso, que cuando mejor se sentía era cuando él estaba verdaderamente disfrazado, porque ya perdía ese contacto directo con la realidad de él mismo, y era mejor para él, y él se sentía más feliz estando disfrazado, y sobre todo en algunos lugares donde nadie lo podía reconocer después. Él podía hacer sus payasadas y saber que después, bueno, un payaso.
pero mira, ese es el payaso. No, los niños solamente se quedan con la figura, ¿verdad? Del payaso. Y así vive la gente como payasos. A los 12 años estuvo separado de sus padres después de celebrar la fiesta de Jerusalén. Y ellos estaban desesperados, estaban buscándole por todas partes, entre los familiares, entre los amigos más cercanos. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? ¿Dónde estaba este niño de apenas 12 años? Dice la Biblia que él estaba sentado entre maestros. No entre cualquier cosa, entre verdaderos maestros de la ley. Y usted sabe que un niño de 12 años, a menos que no sea un superdotado, por más información que tenga, por más que haya leído, no es la misma capacidad y experiencia de estos hombres ya leídos y bien cultos en estas cosas. Estaba sentado en medio de ellos y dice que estos guías religiosos eran hombres que se quedaban en el templo después de las fiestas para profundizar realmente sobre las lecturas y las discusiones que a veces tenían. Estos maestros eran hombres muy instruidos, tenían un conocimiento profundo de la ley mosaica. Ellos sabían muy bien, ellos tenían todos los detalles de esas leyes tan complejas del judaísmo y de todas esas tradiciones que habían. Habían leyes rituales, leyes ceremoniales, estaba la ley propiamente dicha, los 10 mandamientos, estaban las tradiciones, y estaban una cantidad de cosas que había que conocer, cosas inventadas también por los hombres de aquella época. Y todos estos hombres conocían a profundidad todo ello. Y ahí estaba Jesús, sin haber asistido a la universidad o a una escuela especializada de filosofía, de derecho o de teología. Ahí estaba él discutiendo con ellos sobre las verdades bíblicas. Jesús, un niño de apenas 12 años. La Biblia no especifica exactamente de qué discutían, de qué habló en esa ocasión. ¿De qué era que ellos le interrogaban a Jesús? Y tal vez cuáles eran sus sabias y atinadas respuestas, ¿verdad? Pero Jesús defendía la palabra de Dios. Jesús defendía la verdad de Dios. Y todos los que le oían se quedaban maravillados, dice la Escritura, se quedaban maravillados de su doctrina. Y dice que él hablaba como quien tiene autoridad. Y cuando uno habla y la gente puede notar y percibir que usted tiene autoridad, cuando está diciendo la verdad. Cuando usted está diciendo la verdad, las cosas como son, entonces usted puede hablar con autoridad, con ese peso que le adorna, producto del conocimiento y producto de la experiencia. Y ese es el caso. En su vida adulta, él comenzó a tener ciertas confrontaciones durante su ministerio, y esto era verdaderamente aterrador. Todas las trampas, ¿verdad?, que le ponía esta gente para ver si él caía en alguna contradicción. No. Nosotros muy fácilmente en un tema, solamente en un tema, podemos caer en miles de contradicciones. Imagínense si estamos abordando diferentes temas de diferentes disciplinas al mismo tiempo. Tuvo que enfrentarse directamente a Satanás.
Satanás era otro de sus confrontadores. Jesús rechazó al diablo en una oportunidad cuando estaba tratando de tergiversar las escrituras, es decir, la palabra inspirada de Dios. Recuérdense cuando el momento de la tentación, el diablo comenzó también a citarle las escrituras a Jesús. Déjeme decirle que Satanás conoce las escrituras. Él no cree en las escrituras, pero él conoce las escrituras. Y una muestra, comenzó a citársela a Jesús. Finalmente, cuando vio la imposibilidad, Jesús le dice: vete delante de mí, Satanás. Y lo mandó y le dijo qué era lo que debía hacer él. Dice: a tu Dios adorará y él solo servirá. Y vete delante de mí. Con la autoridad, porque tenía justamente la verdad. Uno de los objetivos de ese ministerio de Jesús era defender con valentía la palabra de su Padre, que había sido objeto desde el primer momento de ser tergiversada o distorsionada. Hermanos, nosotros estamos llamados a defender la verdad de Dios. Nosotros estamos llamados a no transigir en los aspectos fundamentales de las escrituras. ¿Cuántos líderes, cuántas personas han caído porque han comenzado a ceder terreno? O a, bueno, eso no me importa, lo que digas, solo dices tú, eso lo crees tú. No, nosotros tenemos la obligación de defender las escrituras, porque a vosotros os parece, dice, que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí, dice Jesucristo. Por lo tanto, tenemos que defenderla, porque la palabra de Dios también sabemos que es viva y es eficaz. Y si nosotros no usamos apropiadamente esa verdad de Dios, ella no va a cumplir de todas maneras su efecto. Es una palabra viva porque es la verdad de Dios. El pueblo reverenciaba a los hombres, y Jesús no tuvo ningún tipo de reparo de señalar a esos hombres ciegos, a esos hombres hipócritas. Varias veces tuvo que señalarlo y decirlo acerca de los fariseos. Si usted se lee por un momentito, se queda como absorto en cómo Jesús a veces les decía a esta gente. Fíjese, el capítulo 23 de Mateo, el versículo 13 dice: mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. El versículo 16: ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Hay una religión por ahí, dice que no debemos celebrar ningún tipo de fiesta, ni cumpleaños, ni nacimiento, de nada de eso, porque todo eso, miren, eso es abominable a los ojos de Dios. Pero si usted le regala una botella de whisky, entonces ellos no solamente la reciben, sino que se la beben. Dice: yo me la puedo beber en mi casa. Y se la toma, botella de ron. Yo hice la prueba. Yo no le regalé eso, pero lo vi en una oportunidad. Y ellos no tienen reparo con eso. Ellos no tienen reparo con bailar. Ellos no tienen reparo con muchas cosas de esas. Pero dígale usted que usted quiere celebrar algo, un cumpleaños, algo de eso. No. Dice que usted verdaderamente, eso es abominable a los ojos de Dios. Ellos entonces dicen que eso es pecado, y que hay de usted si usted
dona un cc de su sangre, ¿verdad?, a otro, que eso está penado, que es mejor dejarlo morir, es más, dejarse morir usted mismo. ¿Y cuántas personas lamentablemente han fallecido metidos en esa irracionalidad? Porque es una irracionalidad, es un legalismo sin sentido. ¿A cuántos no ha salvado verdaderamente la sangre de otro? ¿A cuántos? ¿No? Claro que hay sus problemas y sus complejidades muchas veces, porque a través de la sangre también se transmiten muchas enfermedades. Pero ¿a cuántas personas ha salvado? Y yo estoy seguro que ha salvado más de los que ha afectado. Seguro que sí. Bueno, son legalistas, pero Jesús defendía la verdad. Ayudamos a la gente a liberarse de la esclavitud de las doctrinas en la medida que nosotros le enseñamos la verdad de Dios. Porque como dije ahorita, cuando conozcan la verdad, entonces serán libres del pecado, serán libres de la condenación que le espera al pecador sin Dios. Pero no solamente él era un personaje, un hombre sin igual, porque defendía la verdad con valentía, y hay una característica aquí del león, sino también que lo hacía al promover la justicia. Él se negó a adoptar actitudes contrarias a las Escrituras, como muchas veces el caso de los prejuicios, el fanatismo que predominaba a su alrededor. Este mundo, mis hermanos, está lleno de fanáticos y está lleno de gente muy, pero muy prejuiciosa. La palabra de Dios está llamada a liberarnos de esos tabúes, de esos traumas, ¿no? Dios quiere que nosotros entendamos que Dios ha conformado, Dios ha hecho un mundo muy, muy sin igual. Ha hecho todo tipo de personas. Antes se consideraba que el crimen estaba asociado, directamente asociado a algunas características físicas de las personas. Podemos decir que de alguna manera hay algunas razas que son más violentas por naturaleza, ciertamente que otras, sobre todo por su hábitat, donde convive. La gente que vive en los climas templados, climas fríos, es más parsimoniosa, es más tranquila. ¿Por qué? Porque está obligada a estar recluida. Pero cuando llega al Caribe, llega al trópico, nosotros somos fuego y somos activos y somos violentos también. Porque estamos expuestos permanentemente al calor, al sol. Y eso nos permite una condición. Ahora, eso no quiere decir que alguna gente será más pecadora o menos pecadora por el lugar o por el ambiente donde viven. Porque esas personas tranquilas, ¿verdad?, son tan pecadoras y a veces mucho más pecadoras que los otros. Tal vez esas personas tranquilas que viven en el clima templado son capaces en un momento dado de coger una ametralladora y matar 100 de un solo golpe. Meten a cualquier parte, a una escuela, a cualquier lugar. No tienen que ver. Y no necesariamente es una raza en particular, es decir, la raza negra. No, cualquiera. Porque Satanás no tiene que ver con eso, con raza ni con color. Él usa a cualquier hombre en un momento dado, un momento determinado. Pero antes se tenía el prejuicio. Pero también se tenía otro prejuicio, y era que si la persona le iba bien en la vida, en sus negocios, podía alcanzar riquezas y todo eso, era porque Dios estaba con él. No importa si él le servía a Dios, no, Dios estaba con él, porque él estaba muy bien económicamente.
la mujer que tenía muchos hijos y sobre todo hijos varones, era porque Dios la había bendecido y estaba con ella. Y en cambio aquella que no tenía hijos era humillada porque estaba apartada por Dios. Todos esos eran, ¿qué cosa? Tipo de cosas, prejuicios. Hoy nos encontramos con que esa no es la realidad. Nosotros vemos personas que económicamente y desde el punto de vista material les va muy bien. Sin embargo, espiritualmente están totalmente mal. Nada que ver. Hay personas que por su esfuerzo personal, ellos trabajando, ellos consiguen y amontonan cantidad de dinero. Y tenemos ahí los millonarios más grandes del mundo. Ellos se esfuerzan porque a ellos no les importa a Dios. Ellos no tienen este tiempo para dedicárselo a Dios, ni confían en que Dios... No, su Dios justamente es el dinero, el Dios mamón. Bueno, sí los encontramos. Eso no quiere decir que esa gente tenga a Dios. Tal vez consiguen el dinero a través del narcotráfico, a través del robo, de que cuántas miles de formas. Eso no significa que Dios está con ellos. Pero otros pensaban que era necesario que la gente fuera pobre, porque la Biblia dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos recibirán el reino de los cielos. ¿Quién ha dicho que por el hecho de usted ser pobre tiene la puerta abierta al cielo? No, hay pobres tan perversos, tan impíos y tan incrédulos, peores que otros con dinero. Hermanos, nada que ver. Son simplemente prejuicios y falsos criterios. El Señor vino para enseñarnos y presentó la justicia, un mensaje de justicia. Y el mensaje de justicia es el mensaje salvífico de Dios para el pecador, que no tiene que ver con pobres, ni con ricos, ni con nada, sino lo que tiene que ver es con la condición espiritual del hombre. Y Él supo hablar, ¿verdad?, este mensaje y presentárselo a todos los hombres en su momento, ¿verdad? Los creyentes necesitamos realmente valor para obrar sin prejuicios en nuestras vidas. Hermanos, tenemos que liberarnos de los prejuicios. Hay muchas formas de estar prejuiciado por la mirada de otro, prejuiciado por lo que el otro pudiera pensar, prejuiciado por nuestra condición. Gente con la que tenemos que actuar con mucha delicadeza, ¿verdad? En mi trabajo hay personas que, bueno, tienen problemas en las manos o en los pies, y entonces usted tiene que tener mucho cuidado cuando se dirige a esa persona, porque puede herir su sensibilidad y puede pensar en un momento dado que usted se está burlando de su condición. Porque hay mucho de prejuicio en este mundo, hermanos, y muchas veces nosotros somos prejuiciados y nos prejuiciamos con las personas. A veces pensamos que hay gente que no es capaz de hacer algo, y sin embargo cuando usted lo expone, cuando usted lo instruye, cuando usted se esfuerza, ve que sí, que es posible hacerlo. Y no hay una mejor motivación que aquella cuando usted le dice a alguien que tú no das para eso, tú no eres capaz de eso. Eso es como un desafío. Uno de los mejores trompetistas que tenemos, el señor Arturo Sandoval, dice que fue rechazado por uno de los maestros en Cuba, un buen maestro. Él le dijo: óyeme, ve dejando eso, deja esos instrumentos que tú no das para eso, ponte a otra cosa, pero tú no das para la música. Y usted ve que, y él se puso, eso le cayó y comenzó y se entregó cuerpo y alma, hasta que
En una oportunidad llegó ahí a Estados Unidos y uno de los grandes instrumentistas estaba tocando algo. Entonces él le dijo, ok, déjame a mí ahora. Cuando él lo hizo 100 veces mejor que él. Y el hombre, que tenía una trompeta enchapada en oro, en especial, cuando este jovencito terminó de hacer su ejecución, cogió su trompeta enchapada en oro y le dijo, mira, ahí la tienes, tú eres mejor que yo. Y llegó a ser, y hoy está considerado como uno de los mejores trompetistas del mundo. Pero fue rechazado en principio por una persona que entendió que él no reunía las condiciones para eso. Y así tenemos cantidades, miles y miles de casos y de gente que es rechazada. ¿Por qué? Por el prejuicio. Sin embargo, lo vemos después, y sobre todo en las cosas de Dios, como Dios, porque Él es especialista en hacer de lo que no es, lo que es. Usar lo débil, como dice la Escritura. Usar lo que no, lo que no tiene ningún sentido. Dios entonces le da sentido. Dios es especialista en hacer las cosas grandes que nosotros no nos imaginamos, mis hermanos. Y hay una potencialidad enorme en cada uno de nosotros. Que había una hermana que luchamos muchísimo con ella en principio, no quería ni siquiera decir su nombre. No, decía, pero diga su nombre, hermana, póngase de pie. No quería decir su nombre. Pero ella ya es capaz de decir un versículo que ni siquiera yo lo puedo decir. Y se para sin problema en la primera, en el lado de la mano, yo quiero decir el versículo. ¿Cómo Dios puede, verdad, transformar, no los hombres, sino Dios, transformar la actitud y el carácter de las personas? Jesús predicó exactamente sobre eso. Y los cristianos debemos mostrar valor para preservar la pureza de la congregación. Hermano, mire, para preservar la pureza de la congregación, déjeme decirle que hay que tener valor. Que nosotros muchas veces queremos, por complacer a los demás, dejarle pasar y que ellos asuman y que ellos digan, déjame no meterme, déjame no decirle, déjame decirle, eso no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que nosotros enfrentemos y que defendamos la pureza de la congregación, que la defendamos con uña y diente, pero con mansedumbre y con prudencia, pero defenderla. No podemos dejar pasar por alto. Cuando usted comienza a manifestar o a decir algo que es contrario a la verdad, entienda, hermano, que es que me va a tener ahí de frente, que yo no le voy a admitir eso. Porque el Señor me ha puesto para eso, para preservar, primero instruir y después preservar la pureza de la doctrina. Quiero decirle, hermano, que somos de los pocas iglesias en el mundo que no somos infiltrados, y en este país hay varias iglesias bautistas que han sido infiltradas por falsas doctrinas. Gracias le damos a Dios que el Señor nos mantiene aquí firmes, incólumes, y no dejamos pasar. En una oportunidad escuché un hermano, después otro hermano que estaba predicando y predicó algo que parece que estaba influenciado por algo que había leído, después lo llamé aparte. No, hermano, eso es incorrecto. Entonces corregí en la congregación. Después hubo otro, igual. Y hubo otro, lo llamé la atención una vez, lo llamé la atención dos, y ya a partir de ahí no volvió a predicar jamás. Y no estoy ni nunca estaré dispuesto a transigir en ninguna parte del mundo, ninguna parte donde vaya,
a transigir con la verdad de Dios. Por eso, cuando salgo, cuando voy fuera, tengo que ver muy bien a qué iglesia voy. Porque voy a predicar la verdad. Yo no puedo decir, bueno, aquí yo no puedo predicar esto porque aquí la gente no cree eso. No, no, no. Si es la verdad, usted tiene que predicar lo que usted cree. Y eso es el ejemplo de Jesucristo. Él enseñaba y Él instruía y Él predicaba lo que era la verdad, independientemente de que los otros se molestaran, se pusieran bravos o no. Las injusticias en los tiempos de Jesús, era verdaderamente impresionante cómo Roma oprimía a todos los judíos, y en sentido general, porque era un imperio avasallante. Y cómo Jesús tuvo que enfrentar no solamente a los romanos, pero sí también a su propia raza, a los judíos. En un momento dado pensaron que él podía ser un buen candidato, un buen líder político. Le dijeron, no, pero tú eres el hombre. Un momentito, a ellos también le dijo, mi reino no es de este mundo. No me busquen a mí como líder para esos asuntos de política. Hermano, y tenemos que estar firmes. Hay una discusión por ahí de si los cristianos se pueden meter en política y llegar a ser presidente de la república y todo eso. Hermanos, no vinimos a hacer política a este mundo, no hemos venido a eso. Si usted se mete a eso, está totalmente desfasado. Dios no lo llamó para eso. Ese no es el ejemplo que tenemos en Jesucristo. Porque, mis hermanos, la política y el deporte y todas esas cosas lo que hacen es provocar división en la gente. Pero nosotros tenemos que predicar un evangelio a todos los hombres, no importa lo que ellos sean. Pero cuando usted asume una postura, entonces, ¿cómo usted le va a vender, cómo le va a llevar el evangelio a esa otra parte? ¿Verdad? No estamos llamados a ser políticos. No funde un partido político, vamos a poner un nombre, partido bautista con la verdad. No. Usted no es partido bautista con la verdad. Usted es Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo. Eso es lo que usted es. Y eso es lo que somos, verdaderamente. Ahora, Dios sí nos ha mandado algo. ¿Sabe qué nos ha mandado? A orar por todos los que están en eminencia, todos los que están dirigiendo, todo por todos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos realmente cumplir ¿con qué? Con nuestra misión. Para que haya reposo y haya sosiego para nosotros cumplir con nuestra responsabilidad. Hermanos, esa es la verdad, no es otra. Ahora, ¿cómo lo hizo Jesús? Él también demostró que Él era el león, porque Él afrontó la oposición. El Hijo de Dios sabía de antemano que Él enfrentaría la oposición en esta tierra. Iba a tener muchos opositores. Hermanos, y de alguna manera nosotros como cristianos vamos a tener muchos opositores. ¿Usted sabe cuáles van a ser los primeros opositores? Van a ser los de nuestra propia casa, los nuestros. Principales opositores que yo tenía era justamente mi mamá, que era religiosa. Ella me criticaba y entonces utilizaba algunas cuestiones de ahí, de lo interno, para señalarme. ¿Y por qué tú tal cosa? ¿Y por qué tú? Tenía que pisar bien fino. Porque ella buscaba cualquier argumento para desvirtuar el evangelio. Ese es el capítulo 50 de Isaías, el versículo 4. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras
al cansado, despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. De mi cuerpo a los heridores, di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias ni de disputos, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. ¿Quién es el que da lengua de sabios? Es Dios. Esta es una profecía acerca de el Señor Jesucristo. ¿Quién es el que da lengua de sabios? Es el Señor. ¿Para qué? Para que usted pueda hablar palabras sazonadas con sal a cualquiera que la necesite. En este caso dice al cansado. Y hay mucha gente verdaderamente cansada, hastiada, que no encuentra el sentido de esta vida. Bueno, Dios le ha dado a usted palabra de sabios. ¿Cuál es la palabra de sabios que le ha dado? El Evangelio. Y dice la palabra de Dios que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hermanos, el Señor nos ha dado palabra de sabios. Usted tiene la verdad de Dios. Usted tiene el Evangelio de Jesucristo. Usted no tiene ahora que ir a Harvard o a cualquier lugar para aprender. No, usted tiene la palabra de Dios. Usted puede mostrarse valeroso ante los peligros, ante cualquier circunstancia, porque usted tiene la palabra más certera, más cierta, la profecía más segura, dice Pedro, que es justamente la palabra de Dios. Una de las últimas instrucciones a sus discípulos, después de haber sido fortalecido, Jesús le dijo a los apóstoles: levántense realmente y vámonos. Hermano, no nos podemos quedar sentados, acostados. Es necesario que nos levantemos. El escritor a Hebreos nos habla de que es tiempo de que no tengamos ya más estas rodillas paralizadas, sino que las pongamos en ejecución. ¿Usted sabe por qué hay tanta gente con problemas en las rodillas? Porque las rodillas están paralizadas, hermano. ¿Ustedes saben por qué yo no me he tenido que operar? Porque yo no he dejado de mover las rodillas. Si no, hace rato que ya hubiera operado. Me dijeron, no, usted deje eso, usted no puede ir a la cancha. Hace como 8 años, 9. Digo, ¿quién? Si yo no voy, me muero. No, pero no es rodillas paralizadas en ese sentido. Rodillas paralizadas para llevar el mensaje de la palabra de Dios. Rodillas paralizadas para doblarlas y orar a Dios. Bueno, doble sus rodillas ante el Padre Celestial y órale a Dios en lo secreto, y dice la palabra que Él les recompensará en público. Pero en la medida que usted no lo haga, ay, porque me duelen las rodillas. Bueno, si usted no puede doblar las rodillas, por lo menos doble la cabeza entonces. Pero en definitiva, tiene que doblar su corazón. Tiene que doblar no solamente la cabeza, sino doblar su corazón para con Dios. Nosotros, cuando alguien iba a hablar con un rey, tenía que hacer un gesto, ¿verdad?, de adoración, de distinción, y entonces la persona tenía que doblar la cabeza en señal de pleitesía, de reconocimiento a la autoridad.
Hermanos, cuando nosotros vamos a Dios, no debemos ir con nuestras cabezas erguidas, pero mucho menos con nuestro corazón erguido. Debemos ir humillados delante de nuestro Señor. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que vayamos a Él en arrepentimiento y fe, humillados nuestros corazones, sabiendo que Él constituye el poder, la autoridad, la fortaleza para nosotros, porque Él es el león de la tribu de Judá. Si usted necesita poder, acuda al león. Si usted necesita valor, acuda al león. Si usted quiere aprender cómo debe defenderse, pídale algún consejo al león. Si usted quiere caminar sin miedo en medio de la selva de hombres perversos, dígale al león lo que debe hacer. Y él le va a decir. Aún en las oscuras noches, ¿cómo puede andar sin temor? Dígale al león. ¿Y quién es el león? Nuestro Señor es el león de la tribu de Judá. Vayamos a Él. Confiemos en Él, que Él no solamente nos va a hablar, sino que Él irá con nosotros. ¿Cuál es el versículo que teníamos para hoy? ¿Qué era lo que decía? De los fieles. ¿Para qué? Para que estén conmigo. ¿Con quién? Con el león. ¿A cuánto le gustaría tener un león amigo de ustedes, amigo? Usted sepa que nunca le va a hacer nada, todo lo contrario, le va a defender. ¿A cuánto le gustaría tener un león? A todos, hasta aquellos que le tienen miedo. Si hay una confesión, el león le dice, mira, nunca te voy a hacer daño, voy a estar contigo para defenderte. Usted saldría de noche por ahí a cualquier lugar, usted lleva el león ahí, tiene amarrado una cadena, usted va por ahí, y viene un tigre, mira, no se atreve. Es más, si tira un tiro y falla, ya hay problema. Una vez unos muchachos jugando en la cancha, yo le hice una y ellos se quedaron, no te apures, yo me fui, no te vamos, deja que te veamos. Digo, pero qué cosa. Eran dos hermanos y entonces siempre estaban en la calle por donde quiera, yo no soy un muchacho. Y entonces yo le dije, mamá, no, yo voy a ir con mi perra a buscar la leche. Pero ¿para qué tú vas con esa perra? Él con mi perra. Tengo una perrita, mariposa, pero esa me quería, oye, eso era una cosa tremenda. Así que yo iba con mi perrita, vamos, mariposa, vamos, buscar la leche. Buscar la leche, cruzamos cuando ellos estaban escondidos allá en una cancha vieja, detrás del soporte. Y cuando yo iba llegando, ahí venían los dos. Aquí te agarramos, no tenía un palito, un palo. Y entonces la perrita de una vez que y uno intentó ir, se la voy a soltar. ¿Y sabes lo que hicieron? Bueno, no se apure, nosotros te agarramos sin la perra. Óigame, de ahí en adelante digo, mamá, me llevo la perra para el liceo. Lo sentía como alguien que podía defenderme, ¿verdad que sí? Bueno, pues el león de la tribu de Judá es nuestro defensor. Y Él ha prometido estar con nosotros para defendernos, para cuidarnos, para protegernos en un mundo donde hay muchos animales salvajes por donde quiera. Tenemos muchos animales salvajes por toda parte, pero el león es el rey de la selva. Mis hermanos, Él nos ha dado ejemplo. Él nos ha dado ejemplo en primer lugar al defender la verdad con valentía.
En segundo lugar, al promover la justicia, es decir, el mensaje correcto, la sana doctrina. Y finalmente, Él también nos ha dado ejemplo al enfrentar la oposición. Y nosotros tenemos 3 enemigos que se oponen a nosotros. El primero de ellos es el diablo, es el enemigo número 1. El segundo enemigo que tenemos es nuestra carne, nuestra propia carne. Y el tercer enemigo que tenemos es el mundo. Son 3 enemigos poderosos. 2 están afuera y 1 está dentro de nosotros. Y solamente si contamos con el león de la tribu de Jehová, tendremos entonces nosotros fuerza y poder y autoridad para hacer oposición a esos 3 enemigos. Hay uno que es constante, permanente, es nuestra carne, que se opone a nosotros, al Espíritu. Tal vez usted quería venir a la iglesia temprano, pero ese que se opone, esa carne, no lo deja y no le permite hacerlo. Es posible que usted entonces se deleite en las cosas de este mundo, que le mantenga muy atento las cosas de este mundo y no tenga su vista, sus ojos puestos en Jesús. Mis hermanos, 3 enemigos poderosos. Y si no tenemos con nosotros al león de la tribu de Judá, no podremos vencerlos. Hermanos, ¿cómo podemos ser victoriosos si realmente no aplicamos el consejo que nos da el león de la tribu de Judá? ¿Cómo vamos a salir victoriosos? Apliquemos el consejo, hermano. Si Él nos habla de algo es porque Él lo ha aplicado, Él lo sabe. Él tiene plena conciencia, mis hermanos. No seamos tan solamente oidores, sino también hacedores. Llevémonos del consejo, porque el que se lleva de consejo, contrariamente a lo que dice, muere de viejo. No es que no muere de viejo, muere ya de viejo. Entonces, si usted aplica el consejo de Dios, yo le aseguro que va a tener menos tropiezos en esta vida. No es que no vamos a tener tropiezos, pero vamos a tener menos tropiezos. Y los tropiezos que nosotros afrontemos, en ellos Dios nos asegura que saldremos victoriosos. Padre bendito, gracias te damos en esta mañana. Gracias por tu palabra, que es la verdad. Gracias, Padre, por darnos a tu Hijo Jesucristo, el león de la tribu de Judá, quien vino en forma de cordero, pero ahora, Señor, es el león de la tribu de Judá. Oh Padre, y Él está presto, listo para defendernos, listo para ayudarnos, listo para guiarnos, listo para acompañarnos en toda nuestra vida. Oh Padre, haz que dependamos mucho más de Él que de nosotros. Somos ovejas indefensas en un mundo lleno de lobos salvajes. Así que contamos contigo, Padre bendito, Dios de amor, para que nos fortalezca cada día y nos dé, Señor, la fuerza, el aliento que necesitamos para vivir vidas victoriosas, vidas que te honren, vidas que te agraden. Bendice a cada hijo tuyo y sé con cada una de las necesidades por las cuales afrontamos, Señor. Súplelas conforme a tu voluntad. Te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.